Hechos 18. Dios nos ha dado la oportunidad de venir estudiando el libro de Hechos y hoy hemos llegado al capítulo 18 y ha sido una bendición. Recuerde que el libro de Hechos es uno de los libros más mal interpretados que existen. Es una narración. Es algo que sucedió a través de décadas y décadas y que se resume en unos cuantos capítulos. Y al estar narrando Lucas, que es el escritor de Hechos, algunas personas olvidan esos detalles pues tan importantísimos para la interpretación correcta de las escrituras, cuándo se escribió, a quién se le escribió, quién lo escribió y por qué lo escribió. Y entonces al olvidar el tiempo en la historia que se escribió el libro y a las personas a quienes se dirigió el libro, las personas entonces asumen cosas raras. Y es muy raro porque por lo general la gente sabe, por ejemplo, cuando lee allá el libro de Génesis y se dan cuenta que Dios le dio una promesa a Sara de que iba a quedar embarazada en su avanzada edad, la gente no dice, ay, esa promesa es para mí. Saben que se la está dando a Sara y saben qué pasó y sabe por qué pasó. Pero cuando se refiere a otras partes de la Biblia como el libro de los Hechos, la gente se le olvida saber, entender a quién y por qué se le escribió. Así que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Que Dios nos dirija en la palabra. Pablo sale de Atenas y va ahora a Corintio. Y si usted puede ver un mapa, puede seguir el recorrido de Pablo. Atenas y Corintios no estaban muy lejos uno de otro. Ahí en Atenas no hubieron muchos creyentes. Sí hubieron, pero no muchos. No muchos. Así que dice aquí la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. ¿De estas cosas cuáles? De que Pablo estuvo discutiendo en el Areópago con todos esos personajes importantes de la ciudad de Atenas. Pero la gran mayoría de estos filósofos, de estos sabios, rechazaron el mensaje. Es por eso que después Pablo escribiría en 1 Corintios, el primer capítulo, versículo 25 y al 27, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que Pablo sale y llega a Corinto, así se llama la ciudad, Corinto, y los que viven ahí se llaman corintios. Es una ciudad próspera, es una ciudad muy, muy próspera, pero según los historiadores, aparte de ser próspera económicamente, también era una ciudad muy inmoral, muy inmoral. Muchos brothers el día de hoy la ven muy parecido como a Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada, una ciudad muy próspera, pero también muy inmoral. Resulta que en esta ciudad, brother, habían varios templos. No habían tantos como Atena, pero sí habían varios. Entre esos templos, por ejemplo, está el templo de Apolo, que las ruinas que yo le puse aquí en la pantalla son del templo de Apolo, de ahí de la ciudad de Corinto. Estaba también el templo de Afrodita. Y usted sabrá que Afrodita es una diosa cochinona, es la diosa del amor, la diosa de la belleza, la diosa de la sexualidad. Y ahí era donde estaba la crema innata de los que adoraban a Afrodita, los que motivaban todo ese tipo de adoración hacia ella. El caso es de que al vivir en esa ciudad, tenía cierta influencia en los habitantes de esa ciudad. Y si no se ponían listos algunos de los habitantes cristianos de esa ciudad, esa influencia la podrían arrastrar hasta dentro de la iglesia. Y eran influencias, otra vez, muy malas. Es por eso que Pablo les habla mucho a los corintios y se les escriben 2 cartas. Y todavía Clemente de Alejandría, años después, les vuelve a escribir porque todavía tenían los mismos problemas. Fíjese cómo eran estos brothers. 1 Corintios 6, versículo 9. Pablo les dice a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Se fija? Esto eras algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Se fija, dentro de la misma iglesia Pablo reconoce, y en cuál carta, la misma carta a Corintios, que muchos de los miembros de la iglesia salieron de esa sociedad llena de fornicación, de adulterio, de idolatría, de afeminados, de ladrones, de ávaros, de borrachos. Dice, algunos de ustedes eran así. De ahí salieron. Ahora, lógicamente que al leer esa palabra y el día de hoy en donde vivimos, donde sea que vivimos, al menos por este lado del mundo, pues parece que todas las ciudades son Corinto, ¿no? Parece ser que todas las ciudades el día de hoy son Corinto. Cuando usted lee las cartas, estas que le hablé, que Pablo le escribe a la iglesia que está en la ciudad de Corinto, se da cuenta que siguieron teniendo este tipo de problemas. Tan solo en la primera carta, 1 Corintios, ahí Pablo habla de problemas que tienen dentro de la iglesia, problemas serios de división, problemas de inmadurez, problemas de inmoralidad sexual, pleitos entre familias, entre matrimonios. La idolatría parece ser que la han arrastrado hasta la iglesia. Tienen problemas en la práctica, en el servicio, en cómo llevan los servicios. Entonces Pablo tiene que aún corregir eso. Como problemas de cómo toman, cómo participan de la cena del Señor. Lo empiezan a hacer todo mal, guiados por su avaricia, por su altivez y por todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo tiene que escribir la carta de Corintios y los corrige. De hecho, la semana que viene vamos a participar de la cena del Señor. Pero aún así, ya que es una ciudad tan idólatra, tan emocionalista, tan basada en lo que ves, también tienen problemas en los servicios con los dones espirituales, que abusan de un don
e ignoran el resto. Muy parecido a nuestras iglesias el día de hoy. Y es tan serio esto que Pablo le dedica 3 capítulos de la primera carta de los Corintios nomás para hablar sobre el abuso de cierto don espiritual. Y eso es en la primera carta. En la primera carta de los Corintios. Usted no ve que se hable acerca del don de las lenguas en la carta a los Efesios o a los Gálatas o a los Filipenses o a los Tesalonicenses. Usted no ve que se hable del don de las lenguas en las cartas de Pedro o de Juan o de Judas o de Santiago, pero sí en la carta de los Corintios. Es la única carta que trata acerca de las lenguas en todo el Nuevo Testamento. O sea, fuera del libro de Hechos, que 3 veces se mencionan Corintios. ¿Y qué es lo que están tratando? Abusos en los dones espirituales. Y entonces, esa carta es tan clara, 1 Corintios es tan clara, las direcciones, las especificaciones, las clarificaciones, las instrucciones que se nos dan. Y aún así, el día de hoy tenemos iglesias que simplemente ignoran 1 Corintios. Y usted ve y dice, pues esta iglesia es una viva imagen de lo que es Corintios. O sea, llega, creo que es en el capítulo 5, donde incluso dice, hay inmoralidad entre ustedes que no se menciona ni aún entre los de afuera, porque estaba incluso casada, había un matrimonio ahí muy feo, ¿no? El caso, brothers, es que esa era la ciudad de Corintio. Y esa ciudad, pues siguió batallando, pero otra vez, ¿por qué? Pues por donde estaba, sí influencia. Versículo 2, ya que hoy no se trata de predicar de Corintios nomás. Dice el versículo 2 del capítulo 18 de Hechos, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Aquí lo que estamos viendo, necesito hacer esta pauta porque yo creo que nos ayuda a nuestra fe. Lo que estamos viendo es evidencia histórica de la veracidad de la palabra de Dios. Estamos viendo en este momento, tenemos delante de nosotros evidencia para confiar, para creer en la palabra de Dios. Dice que salieron estas personas, que era Aquila y Priscila, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y sabe que eso está confirmado. Claudio fue el emperador romano que fue emperador entre el 41 y 54 después de Jesucristo, Claudio César. Y está en la historia. No pueden decir los historiadores, no es cierto, nunca existió Claudio, porque sí existió. Y este Claudio César dio un edicto. La expulsión se llama de los judíos por el emperador Claudius César. Y esa ley no solamente está registrada en Hechos, aquí donde lo estamos leyendo, el capítulo 18, pero también historiadores romanos, no cristianos, no judíos, aparte de Josefo, historiadores romanos, también ellos escribieron acerca de esta ley de la expulsión de todos los judíos de Roma por Claudio César. Esos historiadores fueron Suetonio, Dion Casio, Paulo Orocio. No que los conozca, pero cuando menos ya le di evidencia y usted lo busca si quiere. El caso es de que es lo que está sucediendo aquí. Están diciendo que en el tiempo que Claudio expulsó a los judíos de Roma, se conocieron, llegaron estos dos individuos y se conocieron con Pablo. Eso nos ayuda para saber más o menos en qué edad, en qué tiempo, en qué año ya vamos. Porque si el Señor Jesucristo nació alrededor del año 0, año 2, año 3, año 4, y si el Señor Jesucristo murió alrededor del año 33, 36, 37, por las imperfecciones, ¿verdad?
Entonces, después de que Jesucristo ascendió en el año 37 más o menos, después de Cristo, estaría más fácil si hubiera nacido en el año 0, ¿verdad? Pero ¿qué culpa tenemos que no le atinaron bien a la edad? De ahí Pablo fue llamado al Evangelio unos años después. ¿Y ya en qué años estamos? ¿Cuántos años tiene Pablo predicando? Bueno, pues es que otra vez Claudio César dio ese veredicto, esa ley entre el año 41 y el año 53. No tenemos una fecha exacta, pero ya más o menos sabemos que ya tiene Pablo más de una década predicando. ¿Y cuál era el pleito? ¿Por qué es que fueron expulsados los judíos? Porque en realidad los judíos han sido expulsados de todos lados. No más por ser judíos. Los judíos han sido expulsados de Francia, de Alemania, de España, de todas partes. Pero esta expulsión de los judíos, según los historiadores, fue por unos pleitos por un tal Cristo. ¿Sí sabe por qué entonces lo corrieron? De alguna manera que desconocemos, unos judíos cristianos ya habían llegado a Roma y empezaron a predicar a Cristo en las sinagogas, y se hizo un alboroto por allá por Roma por un tal Cristo que Claudio dijo: esto no lo voy a tolerar, y corrió a todos, tanto judíos cristianos como judíos. Entonces ahí vienen estos dos individuos, que uno se llama Aquila y la esposa se llama Priscila. Que por cierto, ya que me haga su ciudadano, me voy a cambiar el nombre. Ya elegí mi nombre para que me digan Pastor Aquila, ¿ok? Se me hace rechido este nombre, no conozco a nadie. ¿Tú conoces a alguien que se llama Aquila? No está tomado. ¿Usted conoce a algún Aquila? Sí, eso sí. Claro que ahorita el brother Jorge me dio un nombre que me está llamando la atención, ¿verdad? Voy a cambiar el nombre y el apellido. Me voy a poner Saqueo. Y luego Iglesias. Gracias. Quiero. Sigamos pues. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora usted dirá, pero Pablo era fariseo, estudió con el gran, ¿cómo se llamaba? Gamaliel. ¿Cómo que el oficio de ellos? Los judíos decían, y usted, padre que tiene hijos, se me hace que es bueno que aprendamos nosotros esto de los judíos. El que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. Entonces, todo judío le enseñaba un oficio a su hijo desde niño. Estamos hablando desde los 6 años de edad. Le enseñaba a pescar, le enseñaba a pastorear, le enseñaba carpintería, le enseñaba a hacer tiendas. Todo padre le enseñaba a su hijo un oficio. Todo. Porque el que no le enseña a su hijo a trabajar, lo está enseñando a robar. Entonces, lo más lógico es que Pablo aprendió un oficio de su padre. Y vemos que sí le sirvió. Hacer tiendas, y según los historiadores dicen que pues las tiendas por lo común las hacían de pieles de cabra, pieles de chiva. Entonces eran trabajadores de pieles, ¿no? Y no eran unas tiendotas, porque la mayoría de la gente cuando habla de tiendas se imaginan del tamaño de este templo. Supuestamente lo que eran tiendas, estos eran muy comunes porque eran usados por los romanos, los soldados romanos, por los mercaderes, por los viajeros, por los pastores, unas tienditas donde zambutirse para protegerse de la lluvia y de todo eso. Entonces se hace más lógico, y según había mucho billete en hacer tiendas, había mucho comercio para eso. Entonces ya tiene un poquito más de lógica lo que estamos estudiando. Ahora, hasta aquí a lo mejor usted ya debe hacer sus 3 preguntas. Si Pablo estaba en una ciudad también económicamente, donde al usted estudiar la palabra de Dios se da cuenta que había mucho dinero aún entre muchos de los miembros de la iglesia
que Pablo vino a establecer. ¿Por qué Pablo, como dicen muchos brothers hoy, no vivió por fe? Así le hacen hoy, ¿no? He conocido varios que dicen, yo vivo por fe. Lo que está haciendo es pidiéndome una ofrenda, brother. Por eso dicen el día de hoy mucha gente que anda de iglesia en iglesia que vive por fe. Vive de pelín, que es muy diferente. ¿Por qué Pablo no le pidió a la gente de Corintio? Y no le pidió, no nomás, usted diría, no, pues no le pidió porque apenas estaban haciendo la obra, apenas había llegado Pablo, pero no les pidió nunca, se rehusó Pablo. Vamos a leer la palabra de Corintios otra vez, en 1 Corintios capítulo 9. Se rehusó en cada momento Pablo pedirle dinero a esta iglesia que era posiblemente la más monetaria que existía, la más billotuda. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Ya me sigue con la mirada, vamos a estar larguita esta lectura, para que agarremos toda la imagen de lo que está pasando aquí. 1 Corintios 9, 3. Dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Se rehusó Pablo a pedirles a los corintios, no porque no tuviera derecho, por una cosa, y usted lo acaba de leer aquí, porque no quiere que esto sea obstáculo. Esta gente, los corintios, tenían tanta la vista puesta en las cosas materiales, tenían los ojos tan clavados en el dinero, que lo único que iban a usar el hecho de que Pablo les pidiera para poder comer, lo iban a usar como excusa de que Pablo también estaba interesado, que era un aprovechado, que era un oportunista, que era alguien que andaba predicando nomás por causa del dinero. Como lo vemos hoy en muchos lados, ¿no? Hoy se ve. Yo creo, así como el cristiano es criticado comúnmente por hipócrita, todo el cristiano. El pastor por lo general es criticado porque se tranza las ofrendas, los diezmos, porque se clava el dinero. O sea, así generalmente, ¿no? No es secreto. Hay ocasiones que a 2, 3 me dicen, mire, brother, mire, pastor, lo que pusieron de los pastores. No me asusto, pues. Además, esas personas que pusieron ese comentario de que los pastores, vividores, abusones de viejitas y que le quitan el dinero al pobre, tiene mucha verdad. ¿Para qué nos hacemos? Tenemos tristemente un gran porcentaje de personas que se dicen pastores, pero lo hacen nomás para sacar algún beneficio
de la congregación, de la gente. Pero Pablo dice, yo no quiero que ustedes me vean así. No quiero que ustedes se distraigan pensando que yo estoy tan interesado por el dinero como la están ustedes. Entonces se pone a hacer tiendas. Se pone a trabajar con sus manitas. Dice, para que vean que yo también me puedo ganar la vida. Ahora, si seguimos leyendo, el versículo 4 dice, y discutían la sinagoga todos los días de reposo. Ya volvimos al 18 de Hechos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No sé si usted se fijó aquí algo. Hubo un cambio que a lo mejor en nuestro español se podría perder un poquito. Primero el versículo 4 dice que discutían las sinagogas los días de reposo. Pero ya en el versículo 5 dice que Pablo ya estaba entregado por entero a la predicación. Ya no eran nomás los sabaditos, ya era por entero. Pero ¿cómo le hacía Pablo si tenía que hacer tiendas? Si tenía que trabajar, si tenía... Bueno, el hecho de que Pablo no aceptara o no pidiera ofrendas de los corintios, no quiere decir que no aceptara ofrendas de otros lados. Ahora vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué empecé en el 13? Para que entienda ese versículo tan malentendido que la gente usa y malusa y abusa del día de hoy. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en realidad esa es una pequeña expresión de una carta grande que Pablo está escribiéndole a los hermanos que están en la ciudad de Filipos, los filipenses. Filipenses 4:13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Cuando salió Pablo de Macedonia, de ahí fue a dar ¿a dónde? A Atenas, y de Atenas fue a dar a Corinto. Después aquí vimos, lo alcanzan Silas y Timoteo, salen de Macedonia y lo alcanzan. El caso es de que una iglesia que era un poquito menos billetuda, sí le mandó ofrendas a Pablo. Y Pablo sí las recibió. Y si usted sigue leyendo la carta de Filipenses, Pablo los motiva a que le manden más. Porque estas eran personas que no tenían problemas con el billete. O sea, Pablo dijo, con el débil me he hecho débil, con el griego, griego. ¿Ok? Lo que Pablo está haciendo es lo mismo que usted haría si usted sabe, por ejemplo, que alguien de aquí ha tenido muchos problemas, está batallando con los bailes. Cada fin de semana quiere ir al baile, porque ahí en el baile no nomás hay baile, hay rozones y sale por ahí y pasan cosas, y está batallando con esa persona porque quiere acercarse a Dios, pero los bailes, y entonces usted se lleva al trabajo a esa persona y usted pone música del baile. Y le dice, acércate a Dios. No le está ayudando. Usted con el débil se hace débil y le dice, yo sé que esta musiquita no es pecado, pero sé que es causa de debilidad para acá mi brother que está batallando con esto, así que le corto. No le pongo. No por mí, no porque sea pecado, sino porque es debilidad. Es lo mismo con el pavo, ¿no? Y usted dice, ¿qué tiene que ver el pavo? Ahí le va.
¿Qué día hacen pavo ustedes? ¿El día de Acción de Gracias, Navidad? Los dos, siempre. Bueno, viene el día del pavo, ¿ok? Y usted tiene invitados, pero entre los invitados tiene alguien que batalla con las borracheras. Borracheras, esa es la palabra que usa la Biblia. O sea, que se alcoholiza. Y usted saca la cerveza para inyectarle al pavo. ¿No le inyectan? ¿Qué le inyectan al pavo? Oh, vino. Bueno, ustedes son los que saben cocinar, bola de borrachos. Yo casi no sé nada. Lo que estamos hablando es de que usted intenta no provocar, no ser piedra de tropiezo para alguien más. Si el problema de aquella persona es eso, usted dice, ok, no hay que hacerlo porque este brother es donde está batallando el problema que tiene. Entonces no lo está haciendo usted por ser santurrón o creerse más santo que los demás, lo está haciendo para proteger al otro brother que tiene una debilidad muy fuerte. Y todavía se la puedo poner de otra manera, porque ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Es cierto, tenemos debilidades que compartimos, diríamos así, pero también cada uno de ustedes tiene habilidades que los demás a lo mejor no tienen. Y cuando usted entiende en qué está batallando la otra persona, y si usted es como Pablo, con ese espíritu de ayudar, usted va a intentar en realidad no sacar al flote los chocolates, ¿no? O sea, los chocolates, ¿por qué? Porque son mi debilidad y sacan chocolates y no ofrecen, y entonces hay problemas, hay pleitos, ¿no? Hay pleitos, digamos. Entonces esto es lo que está haciendo Pablo. Ustedes tienen problemas con el billete, yo no les voy a pedir billete. Quédense con ellos. Quédense con ellos. No quiero que me vean como que yo soy exactamente igual. Porque ¿qué es lo que tenemos por costumbre hacer cuando somos confrontados? Volteamos a ver a la gente y le decimos, ¿y tú qué? Y entonces ya con eso desacreditamos la corrección que nos está dando otra persona al decirle, ¿y tú qué? Y al desacreditarla, pues ya tenemos excusa para continuar con nuestra vida. Versículo 4 dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Llegó un momento donde Pablo pudo hacer todo el trabajo que Dios le había dado, la principal razón de su existencia. Pero eso lo pudo hacer Pablo cuando tuvo el apoyo, sin poner en riesgo el mismo mensaje, porque la idea principal era compartir el mensaje y que llegara no solamente a los oídos, al corazón de la gente. Entonces, cuando Pablo tuvo que trabajar, trabajó. Cuando Pablo tuvo la oportunidad de predicar día y noche, predicó día y noche. Y ya veremos que en realidad predicó día y noche. Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Brothers, ahorita tenemos muchas ideas así medio raronas acerca de todo, en realidad, acerca de la iglesia. Pero si yo le pregunto a usted cuál es el trabajo de un pastor, a lo mejor me den un chorro de trabajo, a lo mejor me dan mucho. Y entre esas cosas, a lo mejor que las personas creen que un pastor tiene que hacer, a lo mejor es, un pastor tiene que visitar a los enfermos, un pastor tiene que visitar a los hospitales, un pastor tiene que llevar comida al necesitado, un pastor tiene que... Y a lo mejor es lo más general que hay allá afuera, que el pastor me visite. Y si yo falto a la iglesia, que el pastor me llame. Y si el pastor no me busca cuando yo me voy de la iglesia, está siendo mal pastor. Esas son como que las cosas que uno tiene en la mente de lo que tiene que hacer un pastor. Un pastor me tiene que rogar, me tiene que consentir o me tiene que chiplear. Y de hecho, pues sí hay en todas las iglesias gente así que dice, ay, pues yo no fui a la iglesia y el pastor nunca me llamó.
Bueno, el asunto es de que ya se amoló porque aquí el pastor casi nunca llama. Porque no creemos que eso es el trabajo del pastor. Aquí yo si le llamo a alguien por lo general es porque necesito de su ayuda. Es que no queremos aquí que se convierta en un daycare, no. No queremos que sea aquí estarle haciendo babysitting a todos. Queremos que crezcan, que maduren. Y si dependen de mí, nunca van a madurar porque yo no les puedo dar madurez. El único que les puede dar madurez es Dios, y entonces necesita la gente aprender a depender de Dios. Y si la gente está necesitada y no me habla a mí para decirme, pastor, estoy en el hospital, pastor, esto, yo nunca me voy a dar cuenta. Nunca me voy a dar cuenta. Uno, porque lo más probable es que nunca le llame. Y segundo, pues porque no puedo leer mentes, no sé qué está pasando en el mundo. Pero la idea, la intención es de que usted dependa de Dios, no del pastor. Que esta iglesia no se convierta donde hay la mayoría de nuestras iglesias hispanas tienen a un héroe, un ídolo allá enfrente, es el pastor. Y cuando el pastor no está, ay, como que algo falta muy importante. El único que se merece nuestro honor es Dios, es Jesucristo. Fuera ahí nadie más. El caso es de que cuando usted piensa en cuál es el trabajo del pastor, mucha gente lo ponen todavía más poético, pues el pastor tiene que ser lo mismo que hace un pastor literal de ovejitas, ¿no? Si la oveja se pierde, va y la busca y está en el rebaño y dejó las 99. Ese es Jesucristo, brother. Yo no soy, ni ninguno de los pastores de nosotros somos esos. Jesucristo es el que fue y dio su vida por usted cuando usted estaba perdido. Jesucristo es el que manda al Espíritu Santo a que lo busque a usted. Es el que lo manda a que le redarguye. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de que somos pastores, sí agarra ciertas ideas de que el pastor tiene que cuidar al rebaño, tiene que alimentar al rebaño. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Pero si las ovejas no maduran, las ovejas no se pueden reproducir. Y el pastor no puede hacer que las ovejas se reproduzcan. La reproducción viene entre las ovejas mismas, cuando maduran. El caso es de que el trabajo del pastor de iglesia ahora, en realidad es predicar la palabra de Dios y orar. Eso es todo. ¿Quieren ser pastores? Está fácil. Nomás predicar y orar. Todo lo que se hace fuera de eso es extra. Eso es todo. Y si usted alguna vez dice, ya no fui a la iglesia y el pastor nomás me llamó una vez, siéntase dichoso. Porque aquí la idea es de que entre ustedes se llamen. ¿Sí me entiende? Entre ustedes se llamen uno u otro que, hoy, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Porque mi trabajo y el trabajo cuando ustedes sean pastores es predicar la palabra. A través de la palabra es que viene la alimentación, a través de la palabra viene el crecimiento, a través de la palabra viene la dependencia en Dios, y orar por ustedes. A través de la oración vienen resultados, hay poder, dice la Biblia, en la oración. Entonces yo sé, muchas personas, debido a que, bueno, no quiero decir debido a que porque no quiero lastimar a nadie, pero creemos que el pastor tiene que visitarme cuando estoy en mi casa enfermo, que el pastor tiene que visitarme cuando estoy en el hospital y cosas así. Pablo no se distrajo. No se distrajo. Y si usted ve cuando Pablo visitó una casa, o incluso Jesucristo, era cuando lo invitaban a comer. Digo, para que se pongan listos, ¿no? A Jesucristo le decían comedor, sí, glotón, comedor y bebedor. Porque Jesucristo no iba a su casa de oquis. ¿Ok? Ahora, no me estoy comparando ni ningún pastor. Jesucristo es el pastor de pastores, es el Señor. Pero Pablo sí vemos ejemplos. Entonces allá en Hechos capítulo 6,
cuando les están reclamando a los pastores de Jerusalén, a los apóstoles, por qué están siendo desatendidas las ancianas y los huérfanos, y a los pastores les están reclamando, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen los pastores para atender a estos necesitados? Designan. ¿A cuántos? ¿Cuántos son los primeros diáconos de la palabra de Dios? 7, gracias. 7 diáconos dentro de la misma iglesia para visitar a los necesitados de la misma iglesia. Y dice Pedro, mientras nosotros perseveramos en la palabra y en la oración. Y era cuando toda la iglesia les estaba, y eran miles, no eran nomás unos cuantos, eran miles, y les estaban exigiendo, oyes, aquí hay este desatendido, aquel está enfermo, aquel está esto, aquel. Y dice Pablo, no, elijan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, para que estas personas vayan y cuiden y visiten y hagan todo esto. Nosotros vamos a permanecer en la palabra y en la oración. Entonces lo que está viendo aquí usted con Pablo, la idea que Pablo trabajó era para permanecer predicando. Cuando Pablo no era para enriquecerse, era porque ya cuando uno no come ya no puede predicar, en pocas palabras, ¿no? Entonces ya cuando Pablo recibió ofrendas, dejó de trabajar porque la idea no era enriquecerse, la idea era predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que exigir de algún pastor. Predíqueme la Biblia, bro. No vine a que me hable de sus leyendas, de sus historias. Vine a que predique la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer aquí, predicar la palabra de Dios. Yo no vengo a emocionarlo, entusiasmarlo, a gritar, a sacar un mito. No, venimos a predicar el mensaje, la palabra de Dios. Versículo 6, Hechos 18. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Otra vez, Pablo ya estaba impuesto a que los judíos se opusieran. Dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, ahora sí dice muchos a diferencia de Atenas, muchos de los corintios oyendo creían y eran, bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Brothers, hay oposición. Dicen los judíos oponiéndose y blasfemando. Pero Pablo ya estaba impuesto, en todas las ciudades había oposición. En todas las ciudades. Ya para este punto, muchos de nosotros pastorcitos hoy diríamos, ay, estoy muy estresado. Ay, tengo ansiedad. Ay, caí en el hospital por depre, ya se me olvidó qué. ¿Sabía que ahorita, si usted ve entre todos los oficios que existen, de los que tienen más depresión son los pastores? Ay, dice, no, ya este pastor no se agüite, este no le pasa nada. Pero no recibimos lo que Pablo recibió de ataque, de crítica, de latigazos de cárcel, y aún así no estamos tan fuertes, ¿no?, como deberíamos estar. Pero Pablo dice, sacudiéndose los vestidos, dice, cuando lo rechazaron, y les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Fíjese nomás con qué autoridad. Esto es sacudirse los vestidos, bro, pues algo dinámico. Usted sabe, los predicadores siempre han usado cosas visuales para dar un mensaje.
Hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y vemos cosas bien dinámicas como que rompen la tela y esto significa, así se va a dividir el pueblo de Israel en 12 pedazos, y vemos que rompen una vasija y esto significa Israel va a ser rompido. O sea, cosas bien visuales que la gente puede ver. En Ezequiel capítulo 4, Dios le manda a Ezequiel que haga una maqueta de Jerusalén y luego se recueste de este lado y luego de este lado, y todo es simbólico, y luego al último le den la torre a la maqueta porque así le va a pasar a Jerusalén, para que aprendan. Es lo que quiere decir, me sacudo los vestidos, ya no es mi responsabilidad. El día de hoy también la mayoría de los cristianos están dale y dale, queriéndolo convencer a uno que acepte a Jesús, o que se bautice, o que se case, y no, o sea, es de Dios. Es de Dios. Dios es el que da la convicción en cada persona. Y Pablo dijo, yo hasta aquí, ya nada más. Y entonces tenemos a Crispo, dice, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor toda su casa. Muchos de los corintios. Brothers, la iglesia nace. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. La predicación sí está dando fruto. Dice muchos. ¿Qué significa? Si Pablo está predicando y hay muchos que creen en el Señor, aceptan la predicación, ¿qué es lo que significa? Significa crecimiento, resultado, y a la misma vez problemas, porque la gente se va a enojar. Los que no creen van a estar enojados. O sea, Pablo ya sabe, aquí están creyendo varios, se van a enojar, no les va a gustar. Entonces a Pablo se le aparece una visión del Señor y le dice, no temas, no calles, habla, yo estoy contigo, nadie te va a poder tocar ni un pelo de la cabeza. ¿Por qué otra vez? Porque estaba creciendo mucho la iglesia y iba a haber mucha oposición y iba a haber gente que se iba a querer levantar, y ya lo habían intentado asesinar antes. Entonces, en medio de lo que está pasando, es posible que Pablo diga, caramba, ahora sí se va a poner dura la cosa. Como sea, Dios le mandó seguridad. Le dijo, no temas. Es la motivación. Y la motivación significa, o es claro, Dios te cuida. Dios te cuida. O sea, no te asustes. Si tú estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, no te asustes. Dios te cuida. Y ya lo vimos antes cuando habló con Atenas, ¿no? La idea de que hoy llegan cristianos que están preocupados, que, ay, cuidado con aquello, ay, no, me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a resfriar, me van a atropellar. No puede vivir usted su vida en temor. Tiene que vivir una vida reconociendo que Dios lo cuida. Porque en realidad, oiga, pues para morir cualquier lugar es bueno. Creo que el lugar donde hay más accidentes es el baño de su casa. Bueno, puede ser el de su casa, pero creo que es donde más se accidentan las personas. Ahí en el shower, jabonazo, ¡pa! Quebrado, salud. Y uno se anda asustado afuera cuando el principal peligro está en nuestras casas muchas veces. No le estoy diciendo para que, ay, qué miedo, voy a bañarme sentada ahora. No, pero la idea es que Dios lo cuida. Aférrese de esa idea. Todo lo que pasa, todas las circunstancias, lo bueno, lo malo, es porque Dios está trabajando con usted o a través de usted. El momento que Dios diga, vente, vámonos, usted no puede hacer nada para evitarlo. En el instante que Dios lo quiera recoger, en ese instante Dios lo va a recoger. Tan cierto es que Dios no lo... Es más, se lo pongo así, nadie lo puede mandar con Dios un minuto antes o un minuto después de lo que Dios ya tiene preparado para que usted se vaya. Dios lo cuida. Y así como con Pablo, Dios tiene un propósito para usted, para su vida. Y si usted ve la intención de Pablo era predicar el evangelio. Porque al final de cuentas, si Pablo se hubiera enfocado, como muchas iglesias hoy nos enfocamos en predicar acerca de, vamos a aprender a administrar el dinero
Y dan predicaciones el domingo a estas horas. ¿De qué le sirve a una persona aprender a manejar sus finanzas si se va a ir al infierno? ¿Si se va a condenar? Vamos a aprender a vestirnos. El hermano Jorge nos va a dar una clase de qué combina. ¿Ok? Porque el pastor Herminio, no, parece caja fuerte, ¿no? Sin combinación más bien. Pero, ¿de qué sirve que uno sea el más elegante, el más a la moda, no sé cómo se le llama eso? Sí, está condenado. Pablo no se distrajo con esas cosas. La predicación es Jesucristo, es el Señor. Eso es lo que dice constantemente. Esa es la predicación principal. Jesucristo te salva. Y es lo que predicamos aquí. Jesucristo te salva. Porque ese es el propósito para Pablo. Predicar Jesucristo te salva. Y eso es lo que la gente tenía que escuchar. Jesucristo te salva. Entonces Pablo tenía que perder todo temor para poder hacer su trabajo bien. Y si Pablo estaba preocupado con aceptación popular, hoy no me voy a ganar la estrellita de Mr. Popular, entonces no iba a poder predicar el mensaje bien. Entonces Pablo tuvo que quitarse todas esas preocupaciones, tanto de temor a morir, temor a crítica, temor a rechazo, temor a tener hambre y enfocarse en la predicación. Y el día de hoy, bro, pues en estos momentos, si usted permite distraerse, es lógico que no predique el mensaje, ¿no?